Muchas veces nos hemos preguntado por qué tenemos un Antiguo Testamento, o por lo menos algunas personas han alegado por qué tener un antiguo y un nuevo. Bienvenidos a ABREC, Conocimientos Inexplorados. Hoy, más que checar un conocimiento inexplorado, hablaremos solamente un poco de por qué tener un Nuevo y un Antiguo Testamento. Realmente muchas personas han quitado el Antiguo Testamento y se han quedado con el Nuevo, porque dicen que es lo que nosotros debemos de tener. Otras personas solamente tienen el Antiguo Testamento y no aceptan la parte del Nuevo, pero ese es otro tema. Solamente era un dato para que no ahorita muchos empezaron a decir es que te faltó algo. No. Realmente el Antiguo Testamento es como la explicación de los temas que vemos en el Nuevo. Por ejemplo, si nosotros hablamos de que nosotros debemos amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos, así como dice la Biblia, nos damos cuenta que en el Antiguo Testamento había hombres que tenían un amor mutuo entre sí, pero un amor fraterno de hermanos. Un ejemplo sería David y Jonathan, los cuales se querían mucho, y llegó un momento hasta cuando Jonathan salvó a David de la muerte, pero también David cuando sucedió todo eso y él cayó en el reinado, también cuidó de la vida del hijo de Jonathan. Y por ello habrá otra historia, pero tampoco la tocaremos. Otro ejemplo muy importante, cuando dice la Biblia que nosotros no debemos de levantar falso testimonio a nuestros hermanos. Eso lo dice en el Nuevo. Si en el Antiguo nosotros checamos, existen muchas partes a donde nosotros podemos ver que hubo hombres que levantaban falso testimonio a sus hermanos y por eso sucedían tragedias muy grandes. Una de ellas, recordemos que es cuando uno de ellos podría decirse que fue Acán, cuando él mintió delante de Josué, delante de Israel, hizo algo malo, fue una mentira, y al final de cuentas no solamente él pereció, sino que toda su familia. Digamos que ese sería un ejemplo. Otro ejemplo a lo mejor podríamos escoger como cuando Jesús dice que el sol no se ponga sobre vuestro enojo. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, encontramos historias que pueden narrar algo que sucede como eso. Un poco lo que le pasó a Jefte, que él realmente era una persona que se airaba mucho y por su causa, pues no solamente perdió uno de los integrantes de su familia, sino que también murieron muchos israelitas por sus causas. Y digamos que muchas partes del Nuevo Testamento pues son así. Otra parte muy importante, acabo de mencionar, que cuando dice en el Nuevo Testamento que el hombre solamente debe de ser de una mujer, nosotros nos vamos al Antiguo y podemos ver la historia o por lo menos podemos ir a los Proverbios y ver la historia de qué es lo que, de por qué aconseja esto Salomón, o incluso podemos ver que personas que tenían más de una mujer, así como David, sucedía que muchas veces entre ellos se peleaban por tener muchas mujeres y resultaba un gran conflicto dentro de toda la familia, que se andaban matando unos a otros. O incluso cuando lo que le pasó a Jacob, que si nosotros recordamos que es lo que pasó con su hijo, que entre sus hijos pues digamos que hicieron ahí un conflicto y pues a uno de sus hermanos pues lo vendieron. A final de cuentas eso se suscita cuando tú tienes más de una mujer, porque a final de cuentas pues los hijos siempre van a querer la heredad del padre, independientemente que sea la primera, la segunda, la tercera o la cuarta esposa. Eso es algo normal. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, el Nuevo Testamento es como cuando tú vas y te dicen una palabra y tú vas al diccionario y quieres saber qué significa o por qué se ocupa esa palabra. Pasa lo mismo en la Biblia. Nosotros nos vamos al Nuevo Testamento y nos da una palabra, como dice no seas idólatra, y tú te vas al Antiguo Testamento y ahí te dice cuál es la consecuencia de la idolatría. O vas a la Biblia
en el Nuevo Testamento y te dicen los fornicarios, te vas al Antiguo Testamento y ves por qué no es bueno ser un fornicario. Entonces, muchas de esas circunstancias el Nuevo Testamento te lo dice, pero el Antiguo Testamento te lo es para corroborar o para que tú veas qué es lo que te puede suceder, ya que fueron historias que fueron plasmadas para que nosotros nos demos cuenta que muchas de las cosas que Dios nos aconsejan es por algo, no solamente es porque Él de momento se le vino a la mente y dijo yo te aconsejo esto, sino que realmente es por una causa. Entonces, nosotros siempre debemos de ver eso, y muy importante que debemos de tener el Nuevo, pero el Antiguo Testamento también lo debemos de estudiar. Ahora, eso no es con sabiduría humana, porque si nosotros nos vamos a sabiduría humana, vamos a leer una historia y diremos, ay no manches, pues esta historia como que está medio zafada, o esta historia no tiene coherencia, o incluso muchas de las historias que he estado subiendo o narrando en esas cuestiones mucha gente podrá leer y no va a entenderlas porque lo ve con pensamientos humanos. Y si tú lo ves con pensamientos de Dios, te darás cuenta que entonces realmente tiene una lógica el por qué pasan las circunstancias o por qué Dios los puso ahí. Entonces, antes de pensar en por qué hay un Antiguo Testamento, pedir sabiduría para poder leerlas y darse cuenta de que Dios te está hablando de tu vida desde el Antiguo Testamento. Te está diciendo qué es lo que está pasando y qué deberías de cambiar en tu vida o qué actos estás cometiendo que a la larga podrán tener consecuencias muy grandes. Una de ellas, podríamos hablar sobre Saúl. Saúl fue una persona que en un momento se volvió muy prepotente. Él sentía que ya lo podía todo y llegó hasta el momento en el que él, por lo mismo que él tenía, también era muy soberbio, llegó a morir, y no solamente él, sino que se llevó a su hijo. Entonces, pues cosas como esas, pues pasan en la Biblia. O podemos decir David también tuvo por ahí un problema que él hizo y también tuvo una consecuencia. O podemos decirlo de Moisés, de Jacob, muchos personajes en la Biblia del Antiguo Testamento que cometieron algunos problemas que incluso nosotros cometemos a diario. Y si nosotros nos damos cuenta, son consejos para que nosotros no los cometamos. Entonces, espero que esto te haya servido. Y si tienes alguna duda o quieres que profundice más, que sea un poco más explicado, que te meta textos para que ya puedas comprenderlo más, dímelo abajo en los comentarios. Y también suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que te lleguen más videos, porque voy a estar subiendo más contenido. En este caso fue algo muy sencillo, pero espero que te ayude mucho para que pienses antes de leer la Biblia. Digamos que para que el Nuevo Testamento no se te haga un libro muy complicado de entender, en cuanto el Antiguo, pues realmente pues son los dos juntos. Por eso Jesús dijo, yo no la vine a abrogar, yo no la vine a quitar, yo solamente vine a cumplirla. Pero cumplirla no solamente significa que lo cumple, sino que él también hablaba de que tomaba lo bueno de esa parte y lo hacía real en su vida. Es por eso que él dice que él no la abrogó, él no la quitó, él hablaba de toda la palabra, no solamente hablaba de los mandamientos, hablaba de todo. Así que espero que se la pasen bien y que les haya servido. Muchas gracias. Los saludó su amigo Abrek.